Soy miembro de una secta de acá de Guatemala y esta es mi experiencia. Lo que te voy a contar serán experiencias y relatos que me han compartido. Y como dije en el episodio anterior, escucha esto en un momento donde necesites relajarte, mientras estás haciendo tareas, mientras vas en el tráfico con lluvia de fondo, porque sí, estas son las historias de terror de mi país. Abdel, en las ceremonias nos enseñan algo muy simple. Si tú no llamas, nada debe responder. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Crees en lo sobrenatural? Porque para ti, ¿qué significa cuando algo que nunca has invocado, que no conoces o que no te conoce, te llama por tu nombre? Hace unas semanas me escribió un seguidor desde Huehuetenango. Al principio pensé que era otra historia de campo, pero entonces leí una frase que me hizo detenerme. Mi abuelo sabe por qué los cerdos gritan en la madrugada, y lo peor no es eso. Mi familia hizo un pacto y te lo puedo confirmar. Hay algo curioso con las historias de los abuelos. Uno cree que exageran, pero con el tiempo entendés algo. No las contaban para entretener, las contaban para que no cometas un error. Esto pasó en una finca de mi familia por Huehuetenango. Fuimos el 28 de octubre a visitar a mi abuelo. El lugar parecía abandonado, así que decidimos limpiarlo. Cuando llegamos, todo estaba peor de lo que pensábamos. Monte alto, la casa llena de polvo, madera vieja y el corral de los cerdos casi cayéndose. Por lo tanto, nos pasamos todo el día trabajando, cortando monte, moviendo cosas, arreglando puertas. Y en el día, todo, te juro que todo, parecía normal. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. El lugar se quedó demasiado callado, como si el lugar estuviera esperando que algo especial pasara, o que si alguien especial llegara. El 2 de noviembre llegó toda la familia y fue justo ahí donde todo comenzó. Ese día hicimos comida, estuvimos molestando entre primos, contando historias, todo estaba tranquilo, hasta que mi abuelo empezó a hablar. Y cuando mi abuelo habla, uno tiene que escuchar. Ya tiene como 87 años y creció en esa finca, así que conoce ese lugar mejor que cualquiera. Entonces nos contó algo que pasó ahí cuando él era niño. Fue ahí donde empieza mi experiencia. Cuando mi abuelo era pequeño, su padre criaba cerdos en esa finca. Había bastante ganado. El lugar siempre tenía ruido, animales, trabajadores. En otras palabras, tenía vida. Pero una tarde, algo no cuadró. Su padre regresó a la casa mucho más tarde de lo normal. Siempre volvía entre 5 y 6, pero ese día llegó casi hasta las 10 de la noche. Y por lo tanto, todos notaron que algo no estaba bien. Mi bisabuela lo vio entrar pálido, callado, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Entonces le preguntó ¿qué pasó? Y lo que dijo los dejó callados, como pensativos. Los cerdos estaban actuando raro. Primero caminaban lento, demasiado lento, pero de repente todos comenzaban a correr. Se mordían, se empujaban y luego volvían a quedarse quietos, mirando el mismo punto del corral, como si hubiera algo ahí, aunque no había nada. Cuando me contó esto, pensé lo mismo que tú. ¿Animales comportándose raro? Sí, puede pasar, pero lo que vino después lo cambió todo. Al día siguiente, a eso de las 5:30 de la tarde, mi bisabuelo estaba cerrando la finca. Entonces, escucharon ruidos dentro de la bodega, metal moviéndose, machetes chocando, como si alguien estuviera buscando algo. Abrieron la puerta y nada. Pero segundos después, el ruido volvió, así que mi bisabuelo tomó una decisión. Mandó a todos los trabajadores a sus casas, porque en los últimos días, algunos animales habían desaparecido, y quería descubrir por qué. La noche cayó, el campo quedó oscuro y el olor a tierra mojada llenaba el aire, hasta que los animales nuevamente comenzaron a ponerse nerviosos. Gallinas corriendo, vacas inquietas, pero los cerdos no. Los cerdos estaban quietos, demasiado quietos. Entonces mi abuelo miró al centro del corral y lo vio, un bulto negro en el suelo, con velas rojas encendidas alrededor. En ese momento sintió un frío en la espalda, pero decidió acercarse. Agarró su machete y empezó a rezar un Padre Nuestro. Y justo cuando terminó, todo quedó en silencio. Pero ahí pasó lo peor. Los cerdos comenzaron a gritar, no como animales, como personas. Risas, llantos, insultos, voces mezcladas con chillidos. Mi bisabuelo no aguantó más y salió corriendo de la finca. Después de contarnos eso, mi abuelo nos dijo algo antes de dormir. Si escuchan que los cerdos alborotan,
me avisan, pero nadie vaya a salir. Nosotros nos reímos, la verdad yo ni creía en esas cosas, así que me fui a dormir tranquilo, o al menos eso pensé. Porque lo que pasó después, yo todavía no lo puedo explicar. En la madrugada me desperté. Escuché pasos afuera de la casa, pasos lentos, como arrastrados. Entonces pensé que era mi abuelo queriendo asustarnos, así que grité: ¡Abuelo! ¡Deje de estar fregando, hombre! Pero cuando abrí la puerta, se me quitó la risa. El corral estaba oscuro y en medio algo se estaba levantando del suelo, un bulto negro, rodeado de veladoras rojas, y en ese momento sentí un miedo horrible. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Intenté correr, pero las piernas no me respondían, y justo cuando pensé que algo se iba a acercar, escuché a mi abuelo detrás. Según él, su abuelo escuchó que la puerta se abrió, así que salió rápido con un rosario en la mano y empezó a rezar: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una y otra vez, como si supiera que algo lo estaba escuchando. Y poco a poco, el corral se iba quedando en silencio. Las velas dejaron de verse y la oscuridad volvió. Después de eso, mi abuelo me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mijo, mi papá hizo un pacto con un brujo. Ofreció el cuerpo de los cerdos para que no fuera el de la familia. Ahí entendí algo. Por eso los animales gritaban. Por eso nadie se acercaba al corral, y por eso esa cosa todavía se aparece. Cuando terminé de leer su historia, me quedé pensando en algo. Si esto fue verdad, entonces ese pacto aún no se ha roto, y es la fecha que esto aún sucede. Atentamente, Anónimo. Durante la pandemia, muchas familias vivieron momentos difíciles, hospitales llenos, miedo constante, ansiedad, no sé. Creo que todos tenemos una historia que contar de esa época. Pero en medio de ese caos, también surgieron experiencias que, hasta hoy, algunas personas no se atreven a contar. Esto ocurrió en los primeros meses de la pandemia. La familia de Giselle vivía en una colonia tranquila de Guatemala. Su papá era conocido por ser una persona tan amable, de esas personas que siempre ayuda cuando alguien lo necesita. Y justamente por eso, este relato comienza con un gesto de buena voluntad. Mi papá siempre ha sido una persona de buen corazón. Durante la pandemia ayudaba mucho a una señora que pasaba vendiendo pan en una carreta por la colonia. A veces le compraba y otras veces incluso le daba víveres para ayudarla. Pero con el tiempo empezamos a sentir algo con esa señora, algo que no estaba bien. No sé explicarlo exactamente, era más como una sensación de alerta. En ese entonces mi cuarto tenía una ventana que daba directo al patio de la casa. En el patio teníamos un lavamanos y cerca había un árbol grande donde siempre llegaban pájaros por las noches. Mira, en una de esas noches, ya bastante tarde, escuché algo raro. Era un sonido fuerte, como si algo estuviera aleteando desesperadamente cerca del árbol. Me levanté y me asomé por la ventana, y ahí fue cuando lo vi. Era un murciélago, pero no volaba normal. Daba vueltas alrededor del árbol y del lavamanos de una manera muy peculiar, diría yo. No se iba, solo seguía dando vueltas en el mismo lugar. Días después, volvió a pasar exactamente lo mismo. El mismo sonido, el mismo murciélago, volando raro frente a mi ventana. Y entonces le conté a uno de mis hermanos. Él me dijo algo que en ese momento me pareció más un chiste que verdad. Si vuelve a aparecer, decirle que se vaya, porque a veces cuando es brujería es la única manera en que reaccionan. Al día siguiente escuché otra vez el aleteo. Me acerqué a la ventana y ahí estaba, pero esta vez hizo algo diferente. Bajó cerca del lavamanos y se quedó quieto, y luego me miró directamente. No sé cómo explicarlo. Entonces me acordé de lo que me dijo mi hermano y le hablé. Le dije: mira, no sé quién sos ni qué eres, pero en mi casa no te quiero, así que andate. ¿Y sabes qué? El murciélago se quedó quieto unos segundos y luego simplemente se fue volando. Para entender lo que pasó después, hay que recordar algo. 2020. Durante la pandemia en Guatemala, uno de los lugares más importantes fue el hospital temporal del Parque de la Industria. Miles de pacientes pasaron por ese lugar. Muchos luchaban por sus vidas y otros luchaban con ellos mismos. El miedo y la ansiedad abundaba en esos momentos. Y en medio de ese ambiente, surgieron experiencias extrañas entre los pacientes. Porque al día siguiente de lo del murciélago, mi papá empezó a sentirse mal hasta que confirmamos que era COVID.
Mi hermano, que es enfermero, trató de cuidarlo en casa todo lo que pudo, pero llegó un momento en que ya no era suficiente y tuvieron que trasladarlo al hospital temporal del Parque de la Industria. Un amigo de mi papá, que estaba internado en el mismo lugar, una noche se levantó para ir al baño. Cuando iba a mitad del pasillo, vio algo que lo dejó paralizado. 3 figuras enormes, sombras encapuchadas. Dice que medían como 5 metros y venían caminando detrás de él. Con la poca fuerza que tenía, salió corriendo de regreso a su cama, pero las figuras simplemente pasaron de largo, como si ni siquiera lo hubieran visto. Mi papá también dice que llegó a ver esas sombras a lo lejos, pero eso para mí no fue lo más aterrador. Lo peor viene después, ya que puedo llegar a decirte que acá es donde todo se conecta, ya que una mañana la misma señora que vendía pan pasó frente a nuestra casa como siempre. Mi mamá salió a comprarle y la señora le preguntó directamente: ¿y su esposo? ¿Dónde está? Mi mamá le contó que estaba hospitalizado por COVID y entonces la señora respondió algo que hasta hoy todavía nos deja pensando. Nadie se va de este mundo sin pagar todo lo que ha hecho. Cuando mi mamá nos contó eso, nos dio mucha rabia porque mi papá siempre ha sido una persona buena con todos, y con el tiempo empezamos a sospechar más de esa señora, ya que varias personas nos llegaron a decir que hacía brujería. Y algo curioso, cuando uno pasaba cerca de su casa, siempre se sentía un olor fuerte y desagradable. Mira, Abdel, los meses pasaron, solo para confirmar algo que nos dejó fríos. En un grupo de Facebook, la misma señora publicó la dirección de su casa, ofreciendo trabajos de brujería de todo tipo, pero al final, gracias a Dios, nada de eso funcionó. Mi papá logró salir del hospital y se recuperó poco a poco, y hasta el día de hoy sigue con nosotros. ¿Y la señora? Bueno, tiempo después se mudó del lugar. Nunca volvimos a saber de ella, pero cada vez que recuerdo lo del murciélago, todavía me pregunto si realmente fue solo un animal o si alguien estaba tratando de entrar a nuestra casa de alguna manera esa noche. Atentamente, Giselle. Es el recuerdo. Esto que te voy a contar ya sucedió hace un tiempo y la verdad, omitiré cierta información por mi propio bien, pero especialmente por el bien de tu audiencia. Esta persona forma parte de un grupo que trabaja con entidades que, según él, son muy antiguas. Y lo que vieron esa noche no era algo que ellos estuvieran acostumbrados a experimentar, a ver u oír. Y por lo tanto, creían que sabían controlarlo. Y ese fue el primer error. Y es que yo formo parte de una hermandad religiosa, llamémoslo de esa manera, ya desde hace unos años. No pertenecemos a ninguna iglesia, no seguimos santos, no cargamos cruces. Nosotros trabajamos con otras cosas más antiguas, cosas con otra energía. Y siempre he sido creyente de esto, siempre he participado en las actividades desde los 17 años. Estoy metido en esto, no por fe, sino por curiosidad, porque siempre supe que había algo más, algo que la mayoría no tiene idea que existe. Pero lo que vivimos ese sábado cambió mi manera de ver y entender muchas cosas. Nosotros como hermandad éramos los encargados de organizar y custodiar un acto muy solemne que hacemos cada año, un ritual, como le llamamos nosotros, una ceremonia fuerte, simbólica. Como parte de esa tradición, cierta imagen de algo permanece en velación dentro del cementerio general, desde la noche del sábado hasta las 4 de la mañana del domingo. Eso significa pasar toda la noche ahí dentro. Esa noche la afluencia de personas fue poca, serían como las 11 de la noche. Y casi no llegaba gente al lugar acordado. Éramos varios jóvenes de la hermandad, eso sí, todos hombres. Ya llevábamos horas ahí, el ambiente estaba tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Entonces alguien dijo: mucha, vamos a dar una vuelta. La humedad del suelo comenzaba a subir a medianoche. El grupo empezaba a descender a la parte más antigua del lugar, donde las tumbas son más viejas que nosotros mismos. Eric iba adelante, siempre iba adelante, ya que a mí siempre me ha gustado bajar primero. No soy de los que se queda atrás, nunca lo he sido. Y desde la primera vez que bajamos, porque sí, bajamos varias veces esa noche, vi algo raro.
Vi pequeñas esferas de luz sobre algunas tumbas. No eran reflejos, no eran luciérnagas. Flotaban unos segundos y desaparecían. Nadie dijo nada en ese momento. Seguimos caminando hasta el fondo, donde están las tumbas más antiguas, y ahí fue donde escuchamos el primer golpe, como si alguien estuviera pegando desde dentro de una tumba. Un golpe seco, luego otro. Nos quedamos en silencio y volvió a sonar. Parecía que alguien somataba desde dentro de alguna tumba, pero en un cementerio uno intenta buscar explicación lógica. Dijimos que tal vez era el material, aire o algún animal, así que lo ignoramos y regresamos a la capilla. Aquí es donde la historia cambia, porque hasta este momento todo parecía tener una explicación lógica, pero en el segundo descenso ya no. A medianoche volvimos a bajar. Tal vez el ambiente estaba más pesado. No pesado como miedo, pesado como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de llorar. Cuando íbamos regresando, uno de mis compañeros dijo: "Mucha, escuchen, alguien está gritando". Nosotros nos reímos porque no escuchábamos nada. Yo, en plan de broma, hasta grité fuerte: "Ni crean que nos vamos a ir". Siempre he sido así. Me gusta retar, me gusta que lo que sea que esté ahí sepa que no me intimida. Ya estábamos otra vez en la capilla, cuando empezaron a escucharse golpes fuertes en distintas tumbas, pero fuertes, como si estuvieran golpeando con piedras o con puños, y decidimos bajar otra vez, pensando que tal vez había alguien ebrio o tal vez algún miembro de nuestra hermandad se había perdido. Recorrimos todo y no había nadie, pero algo nos jalaba hacia el fondo. No sé cómo explicarlo, era como si el cuerpo solo caminara hacia ese lugar. Y fue ahí cuando escuchamos el primer grito claro. Abdel, era un grito desgarrador de una mujer. No era un grito que se escuchara lejos, era como si estuviera debajo de nosotros. Nos quedamos paralizados. El sonido venía de una tumba. Se escuchaba como si alguien golpeara la tierra con las manos, pero no había nada. Y de repente, sobre una tumba apareció una pequeña sombra, pero pequeña al inicio, como la silueta de alguien arrodillado, y empezó a lamentarse. "Levántate, papá. Vámonos, papá. Levántate de allí". Abdel, su voz no era normal. Cuando hablaba, detrás se escuchaban otras 3 voces más, una grave, una un poco intermedia y una más aguda. Eso sí, todas al mismo tiempo, como si no fuera una sola persona. Y ahí fue la primera vez que sentí algo que no sentía desde adolescente. No miedo, impotencia. Ahí sí salimos corriendo, pero no tan lejos, ya que nos quedamos a la mitad del cementerio viendo, porque sí, el miedo era grande, pero la curiosidad también. Entonces esa voz empezó a gritarnos: "Váyanse de acá, hijos de la gran... Ustedes no pertenecen aquí, llévense esa imagen". Ahí lo entendimos, que se refería a la imagen que estábamos velando. Y la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Eso sí me molestó, porque en ese terreno nosotros éramos los que invocábamos, los que teníamos potestad, poder y dominio, no los que salían corriendo por una simple voz. Solo 3 vimos claramente cómo esa sombra empezó a levantarse, salió de la tumba, se paró al borde del camino y comenzó a crecer. No estoy exagerando. En mi mundo, el de mi religión, te puedo asegurar que he visto y vivido cosas que ninguno en tu audiencia ha visto. He estado en rituales donde la temperatura baja de golpe, donde alguien habla en lenguas que nunca había aprendido, donde objetos se mueven, y jamás corrí. Pero esa sombra creció hasta medir más de 2 metros. Era un negro tan espeso, más oscuro que la misma noche. Se distinguía perfectamente en la oscuridad y comenzó a caminar hacia nosotros. Reaccioné y corrí, y eso es lo que más me pesa admitir. Corrí, pero varios compañeros después nos contaron que no podían moverse. Sentían los pies pesados, como si alguien los estuviera agarrando desde el suelo. Logramos jalarlos y meterlos en la capilla. La gente que estaba ahí nos vio pálidos. Nos sentamos, tomamos agua y empezamos a, llamémoslo, rezar. En el momento en que comenzamos a hacerlo fuerte, los vidrios de la capilla empezaron a vibrar. No fue el viento, no fue una vibración fuerte, duró unos segundos y después todo quedó en silencio. Había un video. Uno de nosotros grabó parte de los lamentos, pero la verdad lo borramos. Varios de nuestros superiores nos dijeron que no era sano tener ese video, y cuando ellos dicen que algo no es sano, uno tiene que hacer caso. Pero eso no había sido lo peor. 2 de los compañeros que no podían correr me dijeron: "Pero si escuchaste, te habló". Yo no escuché nada directo hacia mí, pero ellos aseguran que esa voz
dijo mi nombre y que pidió disculpas, que no era su intención asustarnos, y eso es lo que no encaja, porque nosotros no trabajamos con cosas que piden disculpas. Esto me generó curiosidad y por eso, y al otro día regresé al cementerio. Fui a ver la tumba donde vimos la sombra y ¿sabes qué? Era la tumba de un señor mayor que había sido enterrado pocos días, y en esa tumba fue donde todos escuchamos: levántate papá, vámonos papá. En ese cementerio pasan muchas cosas que nadie de ese sector sabe, pero no entiendo por qué nadie habla de eso. Y la verdad, eso fue uno de los motivos para haberte compartido mi experiencia, porque incluso nosotros que creemos entender lo que manejamos, a veces nos toca ver algo que no conocemos, que no controlamos o que no entendemos. Atentamente, Eric. Hay personas que creen que la brujería no existe, y hay otras que leo en los comentarios que se ríen de todo esto, y otras personas que están convencidas de que esto realmente llega a pasar. Pero más allá de lo que uno llega a creer, hay algo curioso en todas estas historias. A veces el mal no aparece de una manera tan directa, evidente o clara. A veces llega de una manera de alguien pidiendo ayuda, de alguien que parece inofensivo. Ya lo he dicho en otros videos, llegan de una manera en la que te hacen vulnerable ante ellos. Y aunque tal vez nunca vamos a llegar a saber por qué esos cerdos hablan, si ese murciélago tal vez solo era un animal, o que eran esas voces que Eric escuchó en el cementerio, lo cierto es que hay momentos en la vida que uno entiende algo muy simple. No todas las situaciones, experiencias o personas que llegan a entrar a nuestra vida lo hacen con buenas intenciones. Te invito a que en los comentarios me pongas cuál fue tu relato favorito y por qué. Eso me ayudaría muchísimo a saber qué tipos de relatos les gusta escuchar y traerles más de ese tipo. Gracias por escuchar.